Un buen día para cada una de las personas que están conectados en este instante en Esperanza Colombia Radio, en este programa especial, espectacular. Inicia bien tu día. Y cuando decimos iniciar bien tu día, es iniciar el día con el pie derecho. E iniciar el día con pie derecho es iniciar con Cristo Jesús. Mi nombre es César Martínez Beltrán y seré su profesor de música y de adoración durante estos días, 15 minuticos, perlas musicales en las horas de la mañana. Ese servidor tiene el privilegio de los últimos 13 años ser el director de Ministerio Chofar Colombia. Ministerio que hace música con esperanza, hace producciones audiovisuales, educa por medio de la música para amigos, compañeros, iglesias, asociaciones y demás. Así que te invitamos para que nos sigas en las redes sociales allí en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Ministerio Chofar Colombia. El día de hoy tenemos una cita muy interesante que la encontramos en Apocalipsis 14:7, que dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En la actualidad hay muchas personas que pelean por terrenos, cuando muere un padre, una madre, por la herencia, o los hombres a veces pelean por las mujeres, las mujeres a veces pelean por los hombres. Escríbenos allí en el chat por qué pelean en su entorno. Y realmente pelean por muchas cosas, pero en una ocasión fui al sur de Colombia, estuve allí en la selva colindando con el Bichada y con Venezuela, y un hermano de iglesia, me contaba el pastor, llevó su alfolí y dio los diezmos. Cuando el pastor recibe este alfolí, se da cuenta de que ni hay billetes ni hay monedas, sino que hay un pedazo de oro, un pedacito de oro como la mitad de la uña. El pastor toma ese pedacito de oro y mira al hermano mientras se devuelve. Y me contaba el pastor y dijo: ¿qué hermano tan tacaño? ¿Cómo va a dar eso tan poquito? Así que el día lunes fue y madrugó a cambiarlo. Quiero decirle, 2,5 millones ese pedacito de oro. El pastor se arrepintió, le pidió perdón a Dios y también se excusó con el hermano. Lo que quiero decir es que en esta zona del sur del país selvática pelean por el oro, tanto los grupos al margen de la ley, tanto las fuerzas públicas, las disidencias y todos pelean por el oro. Aquí en Apocalipsis 14:7 nos dice que hay un conflicto. Hay una guerra entre Cristo y Satanás y la guerra es por adoración. Cuando el inicio de la palabra dice, diciendo a gran voz, quiere decir que es algo importante, es un mensaje urgente que dar por adoración. La lucha entre Cristo y Satanás no es por tierras, por oro, sino es por la adoración. ¿Y por la adoración de qué? Por la adoración tuya y la adoración mía. Antes, cuando se luchó Cristo y Satanás en el cielo, no existíamos, no había problema nosotros, pero cuando nuestros primeros padres pecaron, nos inducieron a este gran conflicto cósmico y ya no somos ni siquiera espectadores, sino somos protagonistas de esto que está ocurriendo. Y quiero decirles que la adoración se divide en muchas cosas. Podemos adorar con la oración, podemos adorar en el estudio de su palabra, podemos adorar en el servicio, en la contemplación, pero una forma muy significativa de adorar es con la música. Así que como adoradores debemos pedirle sabiduría al Señor que nos ayude a tener una buena adoración con la música, porque solamente hay 2 caminos: o adoramos con nuestra música a Cristo o a Satanás. Ese servidor es adventista de 4ª generación y cuando mi abuelita, antes de fallecer en el 2009, que fue la que me encaminó en el Evangelio, cuando estaba más pequeño, bueno, de menor edad porque soy de corta estatura, le pregunté a mi abuela y le dije: abuela, ¿quién creó a Dios? Y mi abuela, con esa sabiduría y con ese amor que siempre la caracterizó, me dijo: mijo, Dios no tiene principio ni fin. La música fue creada en un punto de la eternidad en el pasado. No sabemos la fecha, pero fue creada en un punto de la eternidad en el pasado para compartirla con sus criaturas, con los ángeles, ahora con los seres humanos, con ustedes y yo, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y si vamos a hablar de música de adoración durante esta semana, necesitamos sentar la base bíblica de ¿cuál es la referencia bíblica más antigua que habla de música la Biblia? Escribe por favor ahí en el chat, comenta, reacciona, porque si compartes este material, si lo escuchas en las redes sociales, pues el logaritmo de YouTube hace que otras personas puedan conocer más a Jesús a través de estos materiales. Escribe ahí en el chat, ¿cuál crees que puede ser la referencia bíblica más antigua? Algunas personas me han dicho: profe, Salmos. Bueno, quiero decirles que es un libro interesante, pero no. Otros han dicho Génesis 4:21, cuando Jubal era el padre de la música de flauta del arpa, pero no. Quiero decirles que el libro de Ezequiel,
capítulo 28, versículo 11, 13 y 14 es la referencia bíblica más antigua que nos habla de música en la Biblia. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolo, berilio y ónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esta es la primera referencia bíblica más antigua de música. Es más antigua que Jubal, más antigua que David, es más antigua que Adán y Eva, es más antigua que la creación de este planeta Tierra. Porque fue creada en un punto de la eternidad en el pasado, cuando Dios creó a Lucifer, y cuando crea a Lucifer le dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por tiempo no podemos extendernos en la palabra original, tanto de tamboriles como la palabra en hebreo de flauta, pero específicamente sí está hablando aquí de música. Y digo específicamente porque en algunas versiones de la Biblia, en algunas publicaciones de la Biblia, no aparece este versículo. Aparecen engastes de Satanás, joyas y demás, pero no aparece la parte de la música. Pero nosotros creemos y confiamos que con base a la palabra de Dios y también el Espíritu Profecía, los libros inspirados por Elena de White, nos da una luz de que Lucifer dirigía la música del cielo. Pero una palabra que quiero que analicemos es los primores de tus tamboriles y flautas. Cuando analizamos qué significa la palabra primores, podemos encontrar que esta palabra significa melacá, que significa ministerio, oficio, trabajo, entre otras cosas. Quiere decir que podíamos decir que este versículo lo podíamos leer tranquilamente. El ministerio de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios es un Dios de orden. Dice Consejo para los Maestros que la primera ley del cielo es el orden. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que también debemos hacer todo con orden y decentemente. Así que Dios crea el cielo. Y allí en el cielo me imagino hay departamentos como lo hay en cualquier iglesia, y hay una junta de iglesia no dirigida por hermanos, sino por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y uno de sus departamentos importantes era la música. Así que creó un ser llamado Lucifer para que dirigiera la música. Quiero leerles de la matutina Cada día con Dios del 5 de octubre de Elena de White, que dice lo siguiente de Lucifer, algo muy interesante. Los mayores talentos y dones más elevados que se le podían conceder a un ser creado, se le concedieron a Lucifer, el querubín cubridor. Es decir, en el cielo había billones y billones y billones de ángeles. Bueno, no sabemos el número, pero volemos nuestra imaginación. Pero había uno que iluminaba más. Había uno que tal vez físicamente era más grande, no lo sabemos. Por ejemplo, cuando se fue a elegir el rey del pueblo de Israel, Saúl, allí en 1 Samuel capítulo 9, decía que cualquier hombre le llegaba a Saúl al hombro. Estamos aquí hablando no de lo que dice un escrito, está en la imaginación, en la interpretación homilética de que posiblemente Lucifer era más grande físicamente, pero lo que sí podemos decir es que el texto es claro, los mayores dones y talentos que se le podían conceder a un ser creado, se le concedieron a Lucifer. Es decir, no era cualquier ángel, era el ángel más grande que hasta el momento se había creado. Pero más interesante aún es lo que dice Deseado de toda la gente, es página 706. Lucifer había sido el querubín cubridor. Cuando dice querubín cubridor era aquel que estaba ahí en la presencia de Dios. Sigue diciendo, había estado a la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Más duda no podría haber. El más alto de todos los seres creados, es decir, el segundo al mando. Cuando fui estudiante, trabajé aquí de seguridad y era el segundo al mando en las noches, después de la persona que contrataban. Entonces, después del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Lucifer era el segundo al mando. Este servidor se llama César Augusto Martínez Beltrán. No me gusta, la verdad, decir el Augusto. ¿Te gusta tu nombre? Escríbenos ahí en el chat cuál es el nombre que no te gusta. Henry, ¿le gusta su nombre completo? Sí, aquí, bueno, a mí no me gusta el Augusto, pero mi padre, como es amante al fútbol, él es amante y admira a César Augusto Londoño, un narrador de fútbol de muchos años, persona respetable, honorífica, que Chilaver le metió un puño y que no dijo nada, que es un señor, nunca ha estado en escándalo. Entonces él me puso Augusto a raíz de eso. Y toda mi vida estuve involucrada con el fútbol, desde niño, en la juventud, cuando llegué acá a la UNA con el equipo
del internado, después con la selección de la universidad, capitán de la selección de la universidad. Y bueno, me ha gustado el fútbol porque hemos podido hacer muchos amigos. Quiero preguntarte, si tú tienes, ahora que estamos con el auge de las eliminatorias, de todo esto, de las mujeres, de los hombres, quiero preguntarte, si tú tienes un jugador que juega, corre, patea muy bien, organiza, es el mejor jugador, ¿en qué posición lo pones? ¿De arquero para que no te metan los goles? ¿De lateral para que llegue hasta el fondo y la cruce? ¿De volante para que arme? O alguno dirá, no, los partidos se ganan es con goles, así que lo va a poner de delantero. Independientemente cuál es la posición que tú deseas poner a ese jugador, la vas a poner en la posición que para ti es importante, porque tiene unas capacidades ese jugador. Quiero preguntarte, el ángel con los mayores dones y talentos, no había otro ser creado hasta el momento con unas capacidades supremamente altas. ¿En qué posición lo puso Dios? A dirigir la música del cielo. Historia de la Redención, capítulo 3. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota. Ta. Luego toda la hueste angelical se había unido a él. Y entonces en todo el cielo había resonado acordes gloriosos en honor a Dios y a su amado Hijo. Quiero decirte que Dios no puso al segundo al cargo de la música. Dios no puso al tercer ángel con los mayores dones y talentos a dirigir la música. Dios no puso al cuarto, puso al primero a dirigir la música en el cielo. Para Dios es sumamente importante la música y la adoración. Quiero preguntarte, querido hermano, que estás allí en casa, querido conductor, querida madre de familia, querido líder, hermano, pastor, administrador, ¿qué tan importante es para ti la música? En recorridos que hemos hecho en Colombia, fuera de Colombia, de forma presencial y virtual, hemos aprendido bastante. Y en algunos lugares la música no cumple un papel importante, es como un relleno. Pero realmente cuando vemos el ejemplo de Dios en el cielo, que puso el ángel con los mayores dones y talentos, nos sorprendemos de cuán importante para Dios es la música. Organizar la música, dar los espacios, dedicar tiempo, hacer producciones, invertir tiempo, oración, dinero para las diferentes cosas. ¿Es importante la música para ti? ¿Tienes organizado el ministerio musical en tu iglesia, en tu distrito, en tu asociación, en tu unión, en tu división? ¿Dedicas tiempo para la oración, estudio de su palabra? ¿Líderes visitan a los músicos? ¿Van y ven sus necesidades? Querido músico, ¿cómo estás? Pianista, ¿cómo estás? Porque a veces algunos líderes solamente buscamos al pianista, al músico, al cantante, cuando necesitamos que cante en la iglesia, en un velorio y demás. Pero los músicos también necesitan ser visitados. En un campo donde hicimos una encuesta, pudimos notar que más del 80% de los músicos no son visitados, ni por el pastor, ni por el anciano, ni por el director de música. Para Dios es muy importante la música, y para nosotros debe ser de igual manera. No como hacen algunos que convierten la música en un fin, es decir, ensayan tanto, practican tanto, dedican tanto tiempo a tocar piano y a cantar, que no oran, no estudiamos la palabra de Dios, no. No, la música debe ser el resultado de mi relación con Dios. Quiero decirte que el primer concierto en la tarde, el primer canto, el primer toque en el piano que hacemos en la iglesia, no es allí, sino es en la madrugada de rodillas ante Dios. ¿Quieres tener un concierto? ¿Quieres tocar bien el piano? ¿Quieres alabar el nombre de Dios? Madruga y tócale primero el piano a Dios en oración. Cántale a Él, ruega a Él, ten el concierto primero en la mañana con Dios para luego pasar entonces en la tarde a tener el concierto más preparado. La música es muy importante como medio, no como fin, para llevarnos al verdadero fin que es Cristo Jesús. Dios les bendiga, porque Revivamiento y Reforma también es música.